Buenas tardes a todos. Bueno, damos inicio a este acto escolar que realizamos con mucho esfuerzo y amor de modo virtual, así que esperamos que les guste. Hoy nos reunimos para recordar y conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, como aquel 17 de agosto de 1850, en el cual perdimos al padre de nuestra patria, figura de nuestra historia, indiscutible e irreemplazable. Un hombre de acción que entregó todas sus fuerzas, su pensamiento y su corazón para conseguir no solo la independencia de su patria, sino también la de toda América. Hijo, soldado, esposo y padre ejemplar que intentó dejarle a su hija Mercedes consejos para no olvidar por qué consideraba que los niños merecen respeto y cuidado. Seres únicos con derechos propios y necesidad de ser tratados como tal. Sin más introducción, damos comienzo a este sencillo acto. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía. Representa nuestras tierras y nuestra gente simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros. Nuestro presente esperanzado y nuestro futuro. Una tarde, durante el cruce de los Andes y con ánimos de alentar el espíritu de su tropa, el general ordenó que en medio de aquellos silencios infinitos se entonara el himno nacional. Como aquellos heroicos, entonemos con fervor las estrofas de nuestra canción patria. Despidamos a nuestras banderas de ceremonia con respeto y amor, comprometiéndonos a seguir luchando por una patria libre. Cuando la patria comenzaba a dar sus primeros pasos, fue necesario el coraje y sacrificio de hombres y mujeres, que pusieron su esfuerzo para lograr afianzar la independencia lograda en 1816. Fue entonces que aparece un hombre tenaz y audaz, nacido en Corrientes, que puso su inteligencia de estrategia para sacar definitivamente a los españoles de esas tierras. Fue uno de los patriotas que luchó por un país libre. Fue una gran persona capaz de enfrentar tantas dificultades con pocos recursos. Cruzar la inmensidad de las cordilleras, vencer al frío y al cansancio. Dar ejemplo de fortaleza y conseguir una hazaña sin precedentes. Vencer a los españoles en territorio chileno y luego liberar también a Perú. Hablar de San Martín, entonces, es hablar de fe y de un hecho heroico que todos debemos recordar. Hoy también nosotros vivimos momentos de incertidumbre y desesperanza. Nuestra Argentina vuelve a sentir la falta de tranquilidad, de trabajo, de un camino claro y capaz de garantizarnos el futuro, que todos aspiramos. Entonces es momento de revisar el pasado y encontrar en los argentinos del ayer fuerzas para continuar. De entre todos ellos surge la figura segura de San Martín. No es necesario que imitemos sus hazañas, sino simplemente la fortaleza de su carácter para encontrar ese camino que hoy parece perdido. Unamos nuestras fuerzas, cumplamos con nuestro compromiso, hagamos cada uno lo que nos corresponde, y ese será el primer paso para encaminarnos hacia un destino mejor. Muchas gracias. San Martín fue un niño como ustedes. Creció al lado de su mamá, Gregoria Matorra, quien todas las tardes le cocinaba pan de chicharrón con dulce de leche casero, y su papá, don Juan de San Martín, quien era gobernador de la provincia. También vivía con sus 5 hermanitos, con los que compartía alegrías, risas y algunas que otras travesuras. Además, jugaba con los indígenas guaraníes que vivían en su pueblo natal, Yapeyú. Jugaba a montar a caballito de madera y a trepar en la higuera a orillas del río Uruguay, porque en esa época, a diferencia de ahora, no había computadoras ni televisores y mucho menos celulares. Su familia se trasladó a España cuando José tenía 5 años para mejorar su educación. El viaje fue muy largo porque debieron cruzar el océano. Allí estudió la carrera de militar, en el seminario de nobles y se convirtió en cadete, en el regimiento de Murcia con tan solo 11 años. Participó de varias batallas a favor de los españoles, luchando contra los franceses. Las batallas eran a caballo, cuerpo a cuerpo, con bayonetas, sables, cañones de muy poco alcance, también en fragatas por mar, y así se convirtió en un experimentado y exitoso militar.
Al cumplir 34 años, vuelve a su tierra, pensando solo en la libertad de América. Regresa con el cargo de teniente coronel. Por luchar por su patria, dejó a su familia y a la carrera brillante que había logrado. Una vez en Buenos Aires, en 1812, el triunvirato le encarga la creación de un escuadrón para defenderse de los españoles, que querían seguir gobernando la vida de los americanos. Entonces, crea el Regimiento de Granaderos a Caballo, formado por soldados organizados y disciplinados. Ya para ese entonces, el Libertador hablaba varios idiomas a la perfección, como inglés, francés, italiano y obviamente español. ¿Sabían que fue un brillante jugador de ajedrez? Ya que aprendió a jugar en el Seminario de Nobles de Madrid, o entre sus camaradas en las primeras campañas. Decían que era muy difícil ganarle. También San Martín se formó en la música. Era muy buen guitarrista, habiendo estudiado en España con uno de los mejores maestros de su época. Además, era muy buen carpintero y ebanista. Esto lo practicó durante su exilio. Fabricaba mueblecitos para las muñecas de sus nietas, a quienes dejaban llamarlo el cosaco por un gorro que usaba cuando trabajaba. A su vez, practicó jardinería y horticultura en su casa de Grand Bourg, muy cerca de París, una zona casi campestre. Su comida preferida era el asado, que casi siempre comía con un solo cubierto, el cuchillo. Era muy hábil en comer así, ¿se lo imaginan? No le gustaba el mate, pero era un apasionado del café, y como era conocedor íntimo del alma del soldado, para no desairar a sus muchachos, tomaba café con mate y bombilla. Conocía mucho de vinos, y podía reconocer su origen con solo saborearlo. Se remendaba su propia ropa. Era habitual verlo sentado con aguja e hilo cosiendo sus botones flojos. Predicaba con el ejemplo. Él mismo enseñaba el manejo de cada una de las armas, como lo atestiguan las melladuras del filo de su corvo, inigualable instrumento de enseñanza de la esgrima. Y jamás daba una orden a sus subordinados que él mismo no pudiera cumplir. Su palabra era santa, y para sus hombres era la ley. Era muy buen pintor de marinas. Él mismo decía que si no se hubiera dedicado a la milicia, bien podría haberse ganado la vida pintando cuadros. Tenía la costumbre de aparecerse por el rancho y pedirle al cocinero que le diera de probar la comida que luego comerían la tropa. Quería saber si era buena la comida de sus muchachos, y allí mismo, en la cocina, la comía de parado. En campaña era el último en acostarse, después de cerciorarse que todos los puestos de guardia estuviesen cubiertos, y el resto de la tropa descansando. Y para cuando empezaba a clarear el sol en el horizonte, era el primero en levantarse. Era un soltero codiciado. Las familias porteñas lo invitaban a comer a su casa porque creían que era un buen candidato para sus hijas. Meses después, en una tertulia, conoce a Remedios, de Escalada, una joven de 14 años. Se enamoraron y tras un noviazgo de 6 meses se casaron. Del gran amor de José y Remedios nació su hija Merceditas. San Martín y su esposa convivieron solo 2 años seguidos en toda su vida, ya que debido a las responsabilidades de San Martín, pocas veces compartían tiempo juntos. El regimiento de granaderos participó de la batalla de San Lorenzo, expulsando a los españoles. Fue cuando el sargento Cabral fue muerto ayudando al general que había quedado atrapado por su caballo. También crea la logia Lautaro con el objetivo de liberar a América del Sur del yugo español. San Martín se instala con su familia en el Plumerillo y forma el ejército de los Andes. Remedios siempre estuvo al lado del general y colaboró con él en las tareas de organizar el ejército de los Andes en Mendoza. También realizó junto a unas amigas la bandera que identificó al ejército y los uniformes de los soldados. Promovió la donación de joyas para colaborar con equipamiento del ejército, pero desafortunadamente falleció muy joven mientras José luchaba por la independencia. La lucha era interminable. Los españoles seguían amenazando con tomar todo el territorio.
ya estaban en Chile. Por eso San Martín pensó en liberar ese país cruzando la cordillera de los Andes. Y luego, Perú, por mar. Entonces, con más de 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 reses para comer y gran cantidad de pólvora, fusiles, balas, municiones y cañones, deciden emprender el camino a Chile. Pasaron muchas penurias por la altura, el clima frío, la escasez de comida, pero la victoria fue el resultado final, en Chacabuco y en O'Higgins, en Santiago. Pero fue derrotado en Cancha Rayada, teniendo que rearmarse y así poder triunfar en Maipú. Posteriormente, camino hacia Lima por mar, fue necesario crear una flota que no existía. Crea la Marina chilena, que estuvo al mando de Blanco Encalada y luego del almirante inglés Lord Crown. Y así, el 20 de agosto de 1820, parte el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia el Perú. Finalmente, en el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia y es designado protector y gobernador del Perú. Después de tantas y valiosas batallas, vuelve a Buenos Aires, ya cansado y triste, pues había fallecido su esposa. Además, seguían las peleas internas. Entonces decidió viajar con su hija a Europa. Pasó los últimos días lejos de su patria, en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. En 1849 contrajo cólera, lo que agravó su gastritis crónica, acarreándole serias complicaciones. Al año siguiente, precisamente el 6 de agosto, pidió pasar por la zona, pero al retornar a su casa no pudo descender del coche por sus propios medios. Debieron llevarlo a la cama en brazos. De allí no se levantó más hasta el día de su fallecimiento. El 17 de agosto de 1850, pidió que lo llevaran a la habitación de su hija, donde se sentó a oírla leer. Luego almorzó y se recostó. A las 15 horas del mismo día, falleció. Lo más curioso es que hace ahora los dos relojes que había en su casa, uno en la pared y otro de bolsillo, se detuvieron. Por esta razón, todos los años hacemos un acto y lo recordamos como el padre de la patria. De esta manera damos por finalizado el acto que contó la vida del padre de la patria, el santo de la espada, el coloso de los Andes, el libertador de América. ¿Cuántos calificativos para un grande, el más grande entre los grandes? Y los invitamos a aprender del otro y con el otro. Y nos despedimos con una de sus frases: seamos libres, que lo demás no importa nada. Muchas gracias por escucharnos.